Si los servicios básicos que deben garantizar los derechos sociales de los pueblos indígenas están desatendidos, más desatendidos aún están los derechos civiles y políticos de los pueblos indígenas. En el Ecuador tienes muchas leyes y muchos decretos y normas que son favorables a la presencia indígena. Por ejemplo, si ves lo que dice el texto de la Constitución del 2008, habla de la justicia indígena, de equiparar las sentencias, de coordinar los sistemas de justicia. En fin, hay muchos avances legales. Tenemos una norma constitucional que establece esta jurisdicción. Hay grandes esfuerzos por poder desarrollarlo. Hay un acuerdo plenario del Poder Judicial que ha avanzado mucho en esto, respetando la justicia indígena, y ver cómo se relaciona como límite en términos de violación a derechos humanos con la justicia occidental o mestiza o no indígena. Mi objetivo, como Diego, como guía del Gran Consejo Nacional, visibilizar a las autoridades de los pueblos, visibilizar el sistema de la justicia, cómo y con qué hacen justicia y por qué son nombrados y para qué son nombrados. Entonces, ¿y con qué leyes se sustenta? El Estado debe proveer un intérprete judicial para el usuario, para la víctima y el victimario, no para el Estado. El Estado debe tener, si no tiene un juez o un fiscal o un defensor que entienda el idioma, debe tener un intérprete para ellos, pero principalmente para el que tiene el derecho, que es el usuario del sistema. Y es difícil de entender entre un funcionario que no está prestado para un diálogo intercultural. Nosotros tenemos ahí un papel que jugar, que es de largo aliento, de capacitación, de preparación de una sociedad que no se ha visto a sí misma como indígena en casi un 50%. Las autoridades indígenas resuelven cerca de la población, en su propio idioma, de manera directa, ¿ya? Y casi inmediata. Y aquí ya tenemos un primer instrumento que hicimos con la colaboración de la Conrada de Adenauer en Guatemala. Es un manual sobre cómo en el derecho penal se garantizan los derechos culturalmente diferenciados a los pueblos indígenas en la investigación, en la etapa intermedia, en el debate a los pueblos indígenas. Esto pasa por revisar los roles de cómo se investiga con pertinencia cultural, cómo se defiende con pertinencia cultural y cómo se resuelve con pertinencia cultural. Creo que uno de los sueños que tenemos es llegar al reconocimiento total como indígenas que somos en nuestros derechos.